Amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta voz, y traerte las instrucciones de nuestro Rey, instrucciones que prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto. Y allí te va a llevar tu Rey. Tenlo por cierto, tenlo por seguro. Y la joya con la cual el Rey te va a adornar en este día lleva por título La resurrección de los muertos, parte 73. Con un subtítulo: Jesucristo, hombre. Así como me oyes, así como me escuchas. Jesucristo, hombre. Este era un tema que yo en otro tiempo creí que entendía, que comprendía y que lo estaba viviendo. Pero hoy el Rey nos va a revelar la verdad acerca de esto. Y nos va a mostrar a ver si ya Jesucristo hombre vino y se volvió a ir, o si todavía esto no había tomado lugar. Y hoy tú te vas a dar cuenta de la verdad de este tema. Y quiero empezar en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Varios detalles para poner mucho cuidado y mucha atención en esto que acabamos de leer. Detalles como cuáles, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hoy nos vamos a dar cuenta quién es ese mediador, de dónde vendría ese mediador y qué traía para mediar. Porque algo tendría que traer para mediar entre Dios y los hombres. Y también nos vamos a dar cuenta cuáles son esos hombres. Que esos hombres no son como toda la mal llamada teología de este siglo y de este mundo a lo largo de la historia han hecho creer que esos hombres son todos los hombres de este mundo. Porque dicen que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento y ninguno se pierda. Y que Él es mediador de todos los hombres. También nos vamos a dar cuenta cuáles son esos hombres en este tema. Y te aseguro que no son todos los hombres de este mundo. Yo te lo aseguro. Ahora, eso hay que tenerlo en cuenta. Cada uno de esos puntos y detalles que te dije que ibas a comprender hoy. Porque vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto y único punto de este tema lleva por título La revelación. Así como lo escuchas, la revelación. Y aquí en esta revelación vamos a ver primeramente de dónde vendría ese mediador. ¿De dónde vendría? Y nos tenemos que dar cuenta de eso, porque si tú no te das cuenta de dónde vendría ese mediador, cualquiera aparece y te dice a ti que es Jesucristo hombre. No importa de dónde venga, te dice yo soy Jesucristo hombre, y tú y yo no lo creemos, porque eso ya nos pasó y eso ha pasado. Ahora, si tú sabes de dónde vendría Jesucristo hombre, entonces nadie te puede engañar. Vamos a empezar mirando la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 12, versículos 22 al 25, que dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿A dónde? Al monte de Sión.
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mira lo que hay en el monte de Sión. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quién más está ahí? A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Y mira quién más estaba allí. A Jesús el mediador. Y mira lo que trae para mediar. El mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué te dice a ti? Sino que os habéis acercado al monte de Sión y acabaste de observar todo lo que está en ese monte. Pero el detalle del cual tenemos que poner mucho cuidado es en el verso 24. ¿Quién más estaba en ese monte? A Jesús el mediador. ¿Dónde estaba el mediador? En el monte de Sión. Y lo llama el mediador del nuevo pacto. O sea que cuando 1 Timoteo 2:5 dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre, te está diciendo que vendría desde el lugar donde se encontraba, desde allí se manifestaría. ¿Y en dónde estaba? Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y estaba en el monte de Sión. Ese es el lugar de su habitación, de su morada. Allí estaba. Y cuando dice, mirad que no desechéis la voz del que habla, pues el que iba a hablar es ese mediador del nuevo pacto. Y tomaría lugar y se manifestaría desde Sión. Cualquiera que venga y no te hable de Sión y te enseñe el misterio llamado Sión y se manifieste desde Sión y te diga, yo soy Jesucristo hombre. Mentiroso. Mentira. Engaño. Y tú tienes que saber todo esto para que nadie te engañe. Y mira que el rey o ese mediador tenía que tomar lugar desde allí, desde ese monte de Sión. Es más, en su primera venida también se manifestó desde allí, sino que nadie allí entendió. Por eso no entendieron ni comprendieron quién era él. Porque vino de donde nadie lo esperaba. Todos lo esperaban por otro lado. Y llegó por donde nadie lo esperaba. Por eso nadie creyó en él. Vamos a ver un detalle que nos aclara esto. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 7. Versículos 11 al 14, dice así. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Por qué no creyeron
que el rey en los días de su carne era el Mesías, porque apareció de otra tribu, de la cual nada se habló, ni Moisés habló nada de esa tribu tocante al sacerdocio. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el sacerdocio levítico, el sacerdocio llamado conforme a Aarón, era el que hacía el papel de mediador allí entre Dios y los hombres bajo la ley. Eran los que hacían el papel de mediadores. Entonces, en su pueblo, hablando literalmente, esperaban que él apareciera de allí, de esa tribu de Leví, donde estaban los que eran considerados santos, consagrados a Dios. Y como el rey no apareció por esa tribu, sino que apareció por una de la cual nada se habló acerca del sacerdocio, por eso nadie entendió ni comprendió quién era él. Y él no vino por la tribu de Judá porque le plació cambiarle las cosas a ellos. No, él vino por la tribu de Judá, porque tú sabes quién es Judá. Judá es el monte santo. Judá es el monte de Sión. Y también tú sabes que Judá es el Edén. Y el rey siempre ha estado en el Edén. Y por eso en su primera manifestación, por allí apareció, por la tribu de Judá. Y en su última aparición, como mediador entre Dios y los hombres con el nuevo pacto, tendría que ser de la misma manera, aparecer por el monte de Sión. Y tú tendrías que entender ese misterio para no ser engañado. Si tú no entiendes y comprendes esto que yo hoy te estoy explicando, cualquiera puede venir y decirnos: yo soy Jesucristo hombre, aunque no te diga de dónde viene. Y por eso el rey hoy está aclarando este misterio. Vamos a seguir viendo detalles de ese mediador entre Dios y los hombres. Dice Hebreos 12:24 que en el monte de Sión estaba Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea, lo que él traía para mediar entre Dios y los hombres era el nuevo pacto. Y en lo que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que es así. Y también nos vamos a dar cuenta cuáles son esos hombres con los cuales él venía a mediar. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 13, que dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Mira, está hablando de Jesús, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esos son los hombres. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Esos son los hombres. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí fue bien claro. Aquí nos mostró al mediador y a ese nuevo pacto. Nos mostró para quién era ese nuevo pacto. Para la casa de Judá, para la casa de Israel. Ahora sí entiendes cuando 1 Timoteo 5 dice, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya ves cuáles son esos hombres. No son todos los hombres de este mundo. La casa de Judá y la casa de Israel son todos esos hombres. Hombres escogidos, elegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esos son los hombres. ¿Y cómo iba a mediar? Iba a poner ese nuevo pacto, sus leyes en sus mentes y en su corazón las escribiría. Eso iba a hacer. ¿Y para qué iba a colocar sus leyes y escribirlas en su corazón? Para mediar con ellos. Y esas leyes en su mente y en su corazón los iba a acercar a Dios. Para llevarlos a Dios. Porque ese nuevo pacto es única y exclusivamente para llevar a esos hombres a Dios. O sea, introducirlos en el monte de Sión, donde está el Rey en toda su plenitud y gloria. Eso iba a ser. Ahora, poner sus leyes en sus mentes y escribirlas en su corazón, que es la forma en que iba a mediar para llevar a esos hombres a Dios, es igual, o ese nuevo pacto es igual a Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Mira lo que dice. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Poner sus leyes en su mente, en su corazón, sobre la casa de Judá y la casa de Israel, es igual a esto. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y los hombres son los mismos, porque esto es Ezequiel 37, 14. Y como tú bien lo sabes, Ezequiel 37, del 1 al 14, habla es del valle de los huesos secos. Y dice que ese valle de los huesos secos son la casa de Israel. Imagínate tú un Jesucristo hombre que no te enseñe esto. Que no te explique este misterio. Y así hemos estado todos. Y así estuvimos todos. Ahora, si esa mediación entre Dios y los hombres era a través del nuevo pacto, y era para esos hombres que son la casa de Israel, el valle de los huesos secos, ahora puedes entender por qué Efesios 5, verso 14 dice lo siguiente. Vuelvo y repito, Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando llegara el mediador, llegaba a ser ese llamado, a despertar. ¿A quién? A los que duermen. ¿Y quiénes son los que duermen? Los que estaban en el valle de los huesos secos, todos esos muertos. ¿Despertarlos para qué? Para que fuesen alumbrados. Y alumbrados significa sus leyes en su mente y en su corazón, para llevarlos a Dios. Ese era el propósito de Jesucristo hombre.
venir a conducir a ese valle de huesos secos hasta ese monte santo, llevarlos e introducirlos donde está el Rey en su gloria, en su plenitud. ¿O me vas a decir que Jesucristo, hombre, ya vino y volvió y se fue y no te llevó donde tenía que llevarte? Pues si vino y volvió y se fue y no te llevó a donde tenía que llevarte, perdóname que te diga la verdad, no era. Y ninguno que no haya hecho esta labor de introducir al pueblo en el monte santo, llevarlo hasta donde está Dios y conducirlos hasta donde está el Rey, tampoco era. Porque tú tendrías que entender y comprender en dónde estaba, de dónde vendría, qué traía para mediar, cuáles son los hombres con los que iba a mediar, que no eran todos los hombres. Y tendrías que entender eso. Y que esos hombres son los muertos, el valle de los huesos secos. Tú tienes que entender esto para no ser engañado. Y esto es así, porque todas las promesas las tenía ese pueblo que murió esperando en ellas. No los hombres de este mundo, ese pueblo que murió esperando en ellas. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, no los que están ahora allá en Asia, no. Se refiere a aquellos que murieron esperando las promesas. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. La gloria era para ellos. El pacto, o sea que con ellos era la mediación. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Para ellos era el pacto. O sea que ese Jesucristo hombre venía a mediar entre Dios y el valle de los huesos secos, que son esos hombres. Porque para ellos era el pacto. Y todo era para ellos. Yo espero que este punto te haya quedado bien, pero bien claro. Porque vamos entrando ya al final de este tema y a la conclusión de este maravilloso tema. Y para concluir, vamos a mirar primeramente el libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículo 14. Vuelvo y repito, Isaías capítulo 63, versículo 14. Y ahí hay un código impresionantemente grande para ti. Vamos a mirarlo. El Espíritu del Señor los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso, maravilloso. Te voy a mostrar algo que para ti es tu seguridad. Dice, el Espíritu del Señor los pastoreó. Él venía a pastorear. ¿Pero cómo venía a pastorear? Como una bestia que desciende al valle. ¿Como una qué? Bestia que desciende. ¿Por qué dice bestia que desciende? Si dice desciende es porque estaba en el monte. Y al descender del monte al valle se convierte en bestia, en hombre. En hombre, el verbo hecho carne. Y tendría que hacerlo de esa manera. Con un propósito. Dice, como bestia que desciende al valle. ¿A qué valle iba a descender él? ¿Y a qué valle iba a descender a pastorear? Ezequiel 37 del 1 al 14. Al valle de los huesos secos.
Era mediador ¿entre quién? Entre Dios y ese valle. ¿Y de dónde tendría que descender? Del monte. Descender y convertirse en hombre, en bestia, para pastorear ese valle. Y pastorear ese valle, ¿con qué propósito? ¿Con qué final? ¿Con qué finalidad? De subirlos a ellos, a ese monte de donde Él descendió, subirlos e introducirlos a ese monte. Pregunto, ¿ya vino un Jesucristo hombre que te introdujo en ese monte? Yo te aseguro que no. Y la labor de Jesucristo hombre era salir de ese monte, descender de él, venir al valle, pastorear ese valle y subirlo e introducirlo a ese monte, porque esa es la promesa para que estén con él para siempre. ¿Cómo que ya vino un Jesucristo hombre y volvió y se fue y a ti te dejó allí y no te llevó a ningún lugar ni te introdujo a ningún lugar? Cuéntame esa. Explícame eso. Porque hoy sí que estoy bien claro en cuanto a este tema. Y esa era la finalidad de aquel mediador. Llevarte a su monte para que estés con él. Vamos a mirar y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde? Ya estaba sobre el monte de Sión. ¿Y qué más? Y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, con religiones. Pasaron por allí, pero ninguna los pudo retener, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Para qué iba a descender del monte a pastorear como bestia, como hombre, a ese valle? Para llevarlos, para subirlos a ese monte, introducirlos allí y que estén con él para siempre. ¿No dijo el rey en los días de su carne: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si yo me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis? O sea, ¿a qué vendría? A llevarte, a conducirte al lugar de su habitación. ¿Y en dónde estaba ese mediador antes de descender de ese monte para mediar, para pastorearte? Dice, en el monte de Sión. Acuérdate, Hebreos 12:24, cuando empieza diciendo el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Y quién estaba en ese monte? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Hasta ahora no había llegado Jesucristo hombre. Hasta ahora no había tomado lugar.
Hasta ahora no había aparecido ninguno enseñando esto. Llámese como se llame, no había ninguno. Todos los que hasta ahora habían venido y habían dicho, yo soy Jesucristo hombre, ladrones y salteadores son. Y hoy tú puedes entender perfectamente en dónde estaba, de dónde vendría, con qué mediaría, quiénes son los hombres con los que iba a mediar y el propósito de descender al valle de los huesos secos y pastorearte era para subirte e introducirte a su santo monte para que estés con él y para siempre, no a dejarte por ahí tirado. Esta es la verdad acerca de Jesucristo hombre. Era lo que el rey tenía para ti. Y recibo que es de mucho bien para tu vida y te lleva de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti declarándote, como tú ya estás en Cristo, si caminas en el Espíritu, bendecidos con toda bendición, será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.